Bienvenido, bienvenida a una cita contigo. Soy Ana González y te doy la enhorabuena por regalarte este tiempo para ti. Hoy me acompaña una gran amiga desde hace años, Miriam Gutiérrez, a la que yo llamo cariñosamente Gran Águila, por ese cambio transformador que hicimos durante nuestro máster de coaching y por sus altos vuelos. Miriam es argentina, aunque ya lleva muchos años viviendo en España y viajando por el mundo. Ella se define como una estudiosa del ser humano, una aprendiz de vivir, a la que le apasiona descubrir y orientar al otro para potenciar juntos la belleza interior. Es escritora, y aquí tenemos su libro El concepto CAR genera relaciones brillantes, cuyo método te ayuda a sentirte bien y conectar con lo mejor del otro y de uno mismo. Y su trabajo como coach es potenciar la belleza interior desde la alegría de ser quienes somos, con nuestras luces y nuestras sombras, únicos e irrepetibles. Hoy nos acompaña en una cita contigo para hablarnos, como buena viajera, de una de las experiencias más transformadoras en cuanto a viajes, que es el Camino de Santiago. Miriam lo ha realizado en 2 ocasiones y queremos que nos cuente su experiencia para todos aquellos que quieran llevarlo a cabo. Aunque, como dice Antonio Machado en su poema, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Es un honor para mí tener hoy en una cita contigo a Miriam, así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El honor es mutuo. De verdad que teníamos ya ganas de reencontrarnos, ¿eh? Así que, no sé, Miriam, yo quiero que tú nos cuentes cómo fue tu camino. Mira, el camino es algo que quise hacer desde muy pequeña, cuando me enteré a los 17 años que vivía en Argentina del Camino de Santiago, ¿no? El camino de los templarios. Decían que la Virgen María también había hecho ese camino, el camino de las estrellas, y claro, yo alucinaba, ¿no? Luego llegué a los 30 años a España a vivir aquí y lo podría haber hecho, pero no lo quise hacer hasta no tener el tiempo. No quería ir con un tiempo limitado, 30 días, 15 días, 10 días, no. No quería, sentía, ¿no? Que no quería hacerlo por etapas, que quería hacerlo entero. Entonces hasta que tuve esa oportunidad recién allí, no lo hice antes hasta esperar tener el tiempo, mi tiempo, daba igual el tiempo que sea. Tuve la suerte de tener una gran maestra, que es mi madre, que es una gallega terrible, que lo había hecho varias veces. Entonces, claro, con esta maestra que me enseñó a llevar la mochila, a llevar los elementos exactos, lo mínimo indispensable. Aunque al principio, cuando me explicaba lo mínimo indispensable, era una lucha que tenía con ella, ¿no? ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, una soga con 4 pinzas para colgar la ropa. Dios mío, y mi madre me trataba de convencer y luego me di cuenta que era súper necesario. O sea, hace muchos años que lo quería hacer. Pensaba, como todos, que había un solo camino. Y luego te das cuenta que cada uno hace el camino que quiere. Ahí me encontré gente que iba desde Roma caminando. Cada uno desde su casa puede hacer el camino. Yo hice el francés. ¿En las 2 ocasiones hiciste el mismo? Sí. La primera ocasión desde Rosenvalles, que son 790 kilómetros, hasta Santiago. Y la segunda ocasión desde Astorga hasta Santiago. ¿Y qué es lo que te llevó a querer hacer el camino? O sea, ¿por qué una persona decide, pues, voy a hacer esta experiencia? ¿Qué es lo que, en tu caso, por ejemplo, qué fue lo que te empujó a decir, quiero vivir esto, quiero hacer el camino, quiero sentirlo? Y ya no solo una vez, ¿no? Sino en 2 ocasiones, a lo mejor fueron diferentes motivos, pero no sé. Sí, desde niña lo quería hacer, por el tema de la aventura, por el tema de las energías. Soy una apasionada de la vida y de descubrir y explorar, ¿no? Y quería explorarme, pero nunca lo vi como un ejercicio físico, por etapas, ni miré las etapas, no me interesaba nada. Solamente hacerlo, vivir esa experiencia de andar. Como tú eres, así que tampoco hay que planificar mucho, ¿no? Nada. ¿Y cómo te cambió esa experiencia? ¿Cómo fue la Miriam de antes, durante y después del camino? ¿Hubo algún cambio? ¿Tú sentiste algún cambio? Porque dice la gente, ¿no? Que es también transformador, ¿no? Que es
Claro, es transformador en el momento, o cuando lo finalizas, te dura la transformación 2 o 3 días. Luego te crees que estás súper iluminada y a los 4 días te has olvidado de todo y coges el jabón, el shampoo un montón y ya no te pones esa gotita que te ponías en el camino para gestionar. Ajá. El tema es, para mí, yo ya había hecho no el Camino de Santiago, sino acampada libre, ir a la montaña. Me crié en Córdoba. Argentina es un lugar con mucha naturaleza. Entonces, yo creo que el camino, uno hace en el camino lo que hace en la vida, ¿no? Sí, a mí quizás me conectó más con la naturaleza, pero yo ya estaba, hace años que vivía en cuanto podía disfrutar de la naturaleza. Y lo bonito, al final, es la interacción con las personas que van apareciendo en el camino. Que todas te dejan un mensaje, tú le dejas uno a ellos. Que al final, más allá de los árboles, de tomarme los tiempos, porque yo sí me los tomaba, a mí me daba igual a la hora, si llegaba y a dónde, me daba igual. Todos los peregrinos me preguntaban, ¿pero a dónde vas a parar? No lo sé. Cuando mi corazón me diga que pare, pararé y allí buscaré un lugar, ¿no? Entonces, si me llamaba la atención un bosque, me podía quedar junto al árbol y fui haciendo lo que sentía. Como que el camino te potencia más lo que tú eres ya, ¿no? O sea, es como que te conecta más contigo mismo también a través de esas personas, ¿no? Pero como que saca realmente lo que tú eres. Entonces, claro, saco de ti esa conexión con la naturaleza, con las personas, ¿no? Es tal cual. Lo has definido perfectamente. Saca lo que tú eres. Qué bueno. Potencia lo que tú eres. Así que es también entonces una forma de descubrirte cuando realmente estás perdido, ¿no? Por ejemplo, hacer el camino. Totalmente. Hace que te encuentres, ¿no? Totalmente. Generalmente la decisión de hacer el camino, porque una cosa es la idealización de hace muchos años que te comenté, pero la decisión de hacer el camino, generalmente por toda la gente que también hablé en el camino y por mi propia experiencia, es en momentos que sientes que tienes que hacer un cambio, pero no sabes por dónde. Vale. Estás como desorientada, y necesitas hacer el camino. Y yo creo que eso es lo que te impulsa a hacer el camino. Uh-huh. Habrá gente que no le impulse eso, pero la gran mayoría con los que yo me conecté en el camino buscaban eso, tenían que tomar decisiones importantes en su vida y buscaban aclarar un poco, ¿no? ¿Y hubo alguna experiencia que a ti realmente te impactó en alguno de tus viajes por el camino? Algo que tú dijeras, es que esto, algo, no sé si hay algún momento, ¿sí? No sé si nos la quieres contar. No, alguna que fuese realmente para ti como impactante y no sé, que se te quedase grabada y... Sí, se me quedaron tan grabadas tantas experiencias porque esta historia que está en mí, que viene en mí desde que nací, creo, de no planificar, uh-huh, ¿no? Hacer lo que te dicta el corazón, y disfrutas muchísimo, pero como todo en la vida tiene una cara más oscura y una cara de luz. Es ir libre a lo que tu corazón te diga, hay que atenerse a las consecuencias. Llegó un punto que ni me acuerdo del pueblo ni de dónde, en qué parte del camino. De repente ya no podía más. Las piernas se me habían quedado como duras. No podía caminar más. Llego al albergue, el único albergue, porque era como una aldea más pequeño que el pueblo, que había estado ocupado, muy chiquitito, no había sitio. Entonces pregunté, ¿dónde hay un hotel? No hay hotel, no hay nada. Entonces, claro, le dije a la del albergue, déjame dormir donde sea en la cocina, ¿no? Y tuve que dormir en la cocina y me prestaron una esterilla que tampoco llevaba porque no la creí necesaria ni tampoco la creo, ¿no? Porque me la prestaron y si no, bueno, yo dormí en el suelo. Pero ahí me di cuenta que está muy bien hacer lo que uno siente, pero hay veces que hay que escuchar más al cuerpo.
para no llegar a ese momento límite de que las piernas se me quedaron duras y no podía caminar. Claro, claro. Lo mío es como al revés que todos. Escuchar al cuerpo y a lo mejor pues También viste saber la cuándo... necesidad de a lo mejor haber planificado lo mínimo. Claro, o haber parado antes. Haber parado antes, ¿no? Pero es más fuerte muchas veces en mí esa motivación para querer ver que hay más allá. Entonces uno se olvida de escuchar lo importante que es el cuerpo. Es un aprendizaje, ¿no? Total. ¿Y en algún momento pensaste durante el camino en abandonar? Porque experiencias como esas duras, ¿no? muchos te piensan en hacen abandonar. muchas veces decir, bueno, pues lo dejo o... No, en ningún momento que yo recuerde de abandonar no se me pasó por la cabeza. No, porque iba disfrutándolo. Pese a las experiencias duras, al dolor, ¿no? Esas entumecimiento que a lo mejor en esa ocasión también sentiste. En ese momento... No, en ese momento tampoco pensé en abandonar porque lo único que pensaba era en ducharme para luego acostarme y poner las piernas para arriba. Y así funcionaba, ¿no? Yo funcionaba así. Yo llegaba, me duchaba y buscaba algún sitio, por eso me gustaban albergues que tengan parques, no los albergues en ciudades, porque no tenía la intimidad para recostarme y poner los pies para arriba y ahí estaba horas hasta que me iba a dormir. No hacía otra cosa más que hacer el camino. No iba a recorrer el pueblo, a hacer turismo de las iglesias maravillosas y toda la historia que hay. No. Pasé de todo esto. Mi única ocupación era descansar bien para luego desayunar súper bien y disfrutar del camino. Era mi única ocupación. Tanto de tu propio caminar como de esas personas, ¿no? Que te encontrabas, de esos mensajes, de los mensajes de la naturaleza, ¿no? Que también te darían en ese momento. Totalmente, es como que te conecta, como tú bien has dicho, ¿no? Te conecta a lo que ya tienes, ¿no? Y el permitirte disfrutar, hay bosques, sobre todo en Navarra, con unos árboles tan espectaculares, yo no los había visto nunca, con unos troncos muy delgados y a rayitas, color casi blanco y verde claro, y de repente las hojas terminan como un tutú de bailarina. Dios mío, una energía. Yo en muchos sitios iba llorando. Es que me caían las lágrimas de emoción, de satisfacción. Es que es imposible describirlo. Y luego por otros sitios sentía como miedo. Bueno, también me pasó por una parte del camino, porque el camino va cambiando. Hay veces que es más angosto, hay veces está lleno de árboles, hay veces es una planicie terrible. Y da la casualidad que la planicie, donde casi no hay árboles, ni bares, ni nada para parar, ni agua, que parece la más fácil, es la más difícil. ¿Y qué es lo que te pasa? Me pasó que generalmente iba sola, ¿no? Porque si me hacía con un grupo ya yo prefería ir sola. Compartía un ratito y iba sola, caminando, y de repente, qué raro, no hay ningún peregrino que me pasa, ningún atlético o policía. Porque en el camino todos son peregrinos, pero ya más o menos los ves y sabes si es un alto ejecutivo, un policía o un cura, ¿no? Ya cómo camina y las mochilas. ¿Sí? Entonces iba caminando y de repente se nublaba más y de repente no encontraba, ¿no? Porque lo que uno busca como peregrino es la maravillosa cruz amarilla, que es la que te va guiando por donde esos tienes postes, que... ¿no? Que hay de... Claro, hay postes, hay también pintada, bueno, de diferentes estilos, hay en bronce de la flecha del camino. Y de repente no encontraba la flecha, una meseta enorme. Esa fue la segunda vez que hice el camino, porque decía yo, aquí no recuerdo haber estado, ¿no? Y de repente, muy a lo lejos, veo como si fuese un payaso, con un perro que se acercaba y yo sentí una energía de miedo, era algo rarísimo porque estaba nublado, parecía Londres, una cosa rarísima, y lo único que hice cuando se acercó más tenía como sangre, pero se reía
y quería hablar conmigo y yo algo me decía que no me tenía que acercar. Perdón, ¿por dónde tengo que ir? Y a lo lejos, no acercándome tanto, ¿no? Que no era sangre, era una nariz de payaso. Entonces, cuando me acerqué más, me indicó, tienes que ir a 3 cruces de campo, cruces de campo, ¿no? Caminos de campo que tampoco se veía muy bien. 3 cruces y luego doblar y va, bueno, adiós. Y empecé a correr, a correr, a correr porque me daba una mala onda, pobre hombre, quizás no tenía nada que ver, pero tenía miedo como un asesino, no sé, una cosa rarísima. Sí, sí. Y corría, corría, y corría, y corría, y corría, hasta que de repente allá a lo lejos veo el camino y los peregrinos. Uf. Fueron los momentos más preciosos de mi vida y me senté en el camino y empecé a llorar. Esto fue una experiencia de película. Claro, De claro, película. es que puedes vivir situaciones así peliagudas, ¿no? O peligrosas Me también. fui del camino. Claro. ¿Cómo me fui del camino si está todo señalizado? ¿Cómo me desvié tanto del camino? A un lugar en las alturas. No lo sé. Y creo que nunca lo sabré. Bueno, fíjate, a lo mejor encontrarte a esa persona, ¿no? Que te dio ese miedo, pues hizo que volvieses rápidamente a buscar el lugar, ¿no? Sí. Y no seguir perdida por... No sé, hay siempre como muchas lecturas, ¿no? Que se pueden hacer de todo lo que te pasa en el camino. Total, que también hay que prestar un poquito de atención. Que está bien hacer lo que sientes, pero tanto que no se te vaya tanto la olla para terminar tan lejos. O sea, algo increíble. Y llegué, me senté al borde del camino a respirar y a poder procesar esa vivencia que había tenido, de desviarme tan lejos. Y enseguida los peregrinos, ¿te pasa algo? Claro, me veían la cara, no, está todo bien, está todo bien. Y tú, Miriam, porque tú estás, pues eso, tú decidiste hacer el camino sola, porque también en la vida, pues cuando te apetece hacer algo, si estás sola, pues eres atrevida para hacerlo y tal. Pero hay personas que precisamente por el miedo a encontrarse en situaciones así, por perderse, por no saber estar solas tampoco consigo mismas, etcétera, siempre lo hacen o deciden hacerlo en compañía, ¿no? O con alguien, o un buen amigo, o alguien que ya haya hecho la experiencia, sobre todo las primeras veces. Tú, desde tu punto de vista, ¿tú qué recomiendas o qué es lo que crees que es más aconsejable para hacer el camino? Para mí es mejor hacerlo solo, para realmente poder descubrirte más. Uh-huh. Porque si vas en compañía es diferente, porque tenés que ir al ritmo de otros. Y ahí descubrís en el camino que cada uno tiene su ritmo. En mi caso, yo no decidí hacerlo sola. Luego, la casualidad fue que me quedé sola. Y tampoco tenía problema porque mi madre me acompañó, supuestamente lo íbamos a hacer las dos. Y ella en un momento decidió dejarlo, el camino. Y ella me dice que era porque vio necesario que yo lo siga sola, ¿no? Entonces, y el hacerlo sola es fantástico porque uno va a su propio ritmo. ¿Quieres ir más lento? Vas más lento. Luego te da esa locura de querer ir más rápido y vas más rápido y vas a tu ritmo. Si te quieres sentar, te sientas. Si te quieres tomar un café, te lo tomas. Y si quieres compañía, está lleno de compañía el camino, porque hay peregrinos por todas partes y que quieren compartir su vida, su experiencia, y que también quieren formar grupos, ¿no? Eso es, ¿no? Porque claro, luego ¿qué haces, no? Cuando haces una amistad, conoces a alguien y tal, y luego esa persona a lo mejor también está sola y te propone, pues vamos a seguir juntos. Eso pasa continuamente en el camino. Gente de todas partes del mundo que va sola, luego tienen feeling, conectan con gente y siguen en grupo. Yo he estado compartiendo en grupo también, pero ya la mañana siguiente, mira, mañana a las 8, y yo no creo que mañana a las 8. ¿Por qué? Porque en mi caso preferí ir a mi ritmo. Uh-huh. Que la pasa genial con la gente, todo esto, pero si no, cada uno tiene su ritmo y te tienes que acoplar al ritmo del otro, y ahí yo creo que viene el gran problema de mucha gente que sufre el camino. Yo en el camino he visto muchísima gente sufrir. Sí. Y yo creo que es por la autoexigencia de seguir al grupo. Ajá. Generalmente veía un grupo y cuando observaba que alguien se quedaba atrás, a propósito me unía a la que se quedaba. Ya.
Entonces, Ya. iba con ella y claro, y ahí él hacía hablar y ver y le quería hacer entender quizás que ella tiene que hacer su camino, ¿no? Que no se sienta mal, porque claro, es un tema de egos, de autoestima, porque ellos pueden seguir ese ritmo y yo no, porque en mi vida yo no valgo, yo no sirvo. Y claro, y es hacerle, me gustaba tratar de darle un poquito más de luz para explicarle que ella tiene otro ritmo. Y el tema de las desventuras que pasan, que se doblan el tobillo, que la rodilla, que realmente tú ves una sala de enfermería y ves colas de peregrinos allí sufriendo. Yo creo que la causa, obviamente que hay excepciones, ¿no? Pero la causa de esos sufrimientos es no ir a su propio ritmo. Eso, no escuchar su cuerpo, ¿no? Y no escuchar su cuerpo. También la autoexigencia, ¿no? No solo del grupo, sino, aunque vayan solos, de exigirse hacer más de lo que pueden. Exacto. Esa historia, como hace la gran mayoría, analiza todas las etapas desde su casa, en Google, del camino, 30 kilómetros diarios, entonces me preparo en mi vida, tengo que hacer caminar tanto. Yo creo que no va por fuerza, porque he visto un montón de deportistas de élite que abandonaban el camino o que cogían autobuses o Ya. de todo, porque por eso el camino es la vida, cada uno hace su camino, ¿no? Que parece ilógico, a ver, Sí, es tomar decisiones también a cada paso, ¿no? cada paso es tomar una decisión, que la decisión, el único que la puede tomar es uno mismo, la decisión dónde para, cuánto tiempo, hasta dónde. Por eso planificar un camino de 30 kilómetros creo que es agotador. La gran mayoría de peregrinos yo conocí que lo habían hecho así, muchos decían, es la última vez que vengo aquí, jamás voy a volver, ¿no? Cuando es algo precioso. Ya. Por eso, ir con un tiempo limitado y kilómetros, yo creo que desde el primer día quizás tu cuerpo te pide 5, da igual, sin número, da igual, paras, no hay problema, porque hacer 30 kilómetros o 25 el primer tramo, eso te va a crear una consecuencia. Vas a ir mal después todo el camino. Exacto. Hacer lo que tu cuerpo te diga el primer día, así me enseñó mi madre. Muy bien. Daba igual la cantidad, es un número, ¿qué más da 5 o 20? ¿no? Por eso ella estuvo en el principio, ¿no? Porque si no veía que tú ibas a coger... Claro, entonces ir así el otro día hasta donde tu cuerpo te diga. Qué bueno. Y luego ya llega un momento, aunque tengas, como fui en ese momento con kilos de más, no había hecho gimnasia hace miles de años, sin preparación alguna, luego el cuerpo es tan sabio que ya se va adaptando y de repente te enteras que has hecho 25 o 30 por lo que te dicen compañeros que se van fijando demasiado en lo que hace el otro, ¿no? Que no lo mires ni tú. ¿Y qué nos aconsejas, por ejemplo, preparar, llevar de... no sé, pues por ejemplo, de que hay que tener en cuenta a la hora, sobre todo, pues, la mochila, ¿no? O qué es lo que deberíamos de decir, bueno, pues esto... Porque creo, ¿no? Tengo esa percepción, o lo he escuchado, que muchas veces las personas van como sobrecargadas, ¿no? Igual que en la vida, ¿no? Empiezan a... He visto hasta con secador de pelo. Madre Oh my mía. God. Madre mía. Pues, ¿qué es lo que tú dirías? Bueno, mira, esto es lo que... O si ahora tú hicieras otra vez el camino, ¿no? Decir, pues mira, yo prepararía esto, echaría esto, sería... Esto sí que va a ser útil, ¿no? Como tú decías, a lo mejor una cuerda te puede hacer mucho más apaño que 50.000 cosas más, ¿no? Sí, yo llevaría lo mismo que llevé, que me lo dijo mi madre, que lo había hecho muchas veces. Primero es una mochila que pese muy poco. Según el mes, si uno lo hace en mayo o junio, no necesita tanta ropa de abrigo. Yo las veces que lo hice fue en esa temporada, entonces te puedo hablar solamente de esa temporada. Vale. Lo básico. En mi caso llevé una mochilita común, que se ata, ¿no? Sí. Eso sí, que se ata en la cadera porque la cadera lleva el peso. Ajá, El peso no está en la espalda, ya. en la cadera. En la espalda va muy poco.
llevar 2 mallas, porque yo lo hice en mallas, no fui a un desfile de aventurero. De Con senderista, esas ¿no? botas De de piel senderismo. que te arruinan, ¿no? Con unas zapatillas súper cómodas y grandes y usadas. Eso es. Una talla más, usadas. Por eso, si uno va a desfilar el camino va a sufrir muchísimo. Usadas. En mi caso, 2 mallas. En esa época era la única que iba en malla porque los otros iban con los pantalones, ¿no? Camel y el otro. Ya. Bueno, 2 mallas, 3 camisetas, 3 bragas, 3 calcetines. La soga, una soga con 4 pinzas, que después voy a explicar el por qué. Unos potecitos muy pequeños. Eso es lo que me costó más, porque yo utilizo mucho shampoo. Pero había, claro, pesa. Entonces el botecito muy pequeño con shampoo, que al final terminas con una gotita. Una sudadera, un paraguas. Un paraguas, que todo el mundo, casi nadie lleva paraguas. Fíjate, ¿ves? Que... Paraguas. Pequeñitos de los chinos, estos que pesan nada. El chubasquero, cuanto más ligero mejor. Chubasquero, la gorrita. El saco de dormir, sí o sí, porque si duermes en albergues hay que poner el saco de dormir, no hay sábanas. Bueno, en algunos, de alguna monja, no sé, no sé. Ese es un lujo total. O sea, llevar tu saco de dormir. Y eso es todo. Vale. Bueno, el agua, Peine. ¿no? Que luego Y cada un botellín día... de agua, sí. Pequeñito. Y beber agua, no hacer lo que yo hice, que claro, por no gastar el agua, porque había sitios donde no había agua para cargar ni bares para comprar, casi no bebía. Entonces me salieron unas ampollas terribles que no me dolían, es más, yo no las quería ni ver, yo las sentía porque me parecía que daba sobre Ibas burbujas flotando, ¿no? flotando. Y solamente me salieron esas burbujas, esas ampollas por no beber agua y por no llevar algo que es imprescindible, que es un pomo de vaselina. Es imprescindible. ¿Por qué? Porque cuando uno llega al albergue, lo primero que tiene que hacer es ducharse. En la misma ducha, aunque esté prohibido, yo lo hacía, lavaba la ropa que tenía puesta. Ajá, claro. Luego uno se seca y en ese momento hay que ponerse la vaselina en los pies. Mucha vaselina y los calcetines que ya te preparas para dormir. Esa ropa ya la usas y te vas a dormir. Claro. Porque si llevas pijama y un montón de historias, obviamente que pesa un montón la maleta. Y es sufrir. O sea, te ponías ya la ropa que ibas a usar al día siguiente. Ya la ropa que iba a dormir y que iba a salir al día siguiente. Claro. Qué no bueno. Es fácil, hay que habituarse. Es que saber todas estas cosas creo que es súper importante, ¿no? Y un par de calcetines especiales, bueno, que yo llevaba especiales, estos de esponjoncitos, para dormir, para no tener frío, porque en mi caso soy un poco friolera, ¿no? Entonces, y luego vas a tender la ropa que has lavado. Por eso necesitas la soga. ¿Por qué? Porque hay albergues que hay mucha soga, pero hay albergues que están llenos y no había más sitio. Las veces que me acordé de mi madre, qué razón tenía, porque no había sitio para colgar. Es fundamental colgar la ropa apenas te llegas y te bañas, porque se tiene que secar. Claro. Es que si no, no tienes tiempo. Si no, en la noche... la llevo húmeda, me humedece la mochila. En la noche no se seca. O sea, lo primero que hago cuando llego al albergue, me baño, lavo la ropa y la pongo a secar. Con esas 4 pincitas y la cuerda que tú llevas, si no hay espacio. Claro, ¿no? si no hay espacio, que muchos no hay. Entonces tienes que improvisar algún sitio para colgar. Y más anécdotas así de cosas así que como esto que nos has contado, que tengamos que tener en cuenta,
a la hora de hacer el camino? ¿Hay algo más, no sé, que tengas en mente? Decir, tener en cuenta esto que a mí me pasó, lo experimenté y lo aprendí por eso, ¿no? Bueno, lo del chubasquero, que es tan importante, porque si bien en mayo y junio llueve muy poco, pero llueve. Entonces, como aquí se trata, desde mi punto de ver, de ir a disfrutar, no a sufrir. Claro. Ir a disfrutar, no a sufrir. Es importantísimo. Y la gorra. ¿Por qué? Porque cuando llueve, con la gorra, más el chubasquero por arriba y por arriba de la mochila, que no hace falta que la mochila sea anti lluvia y el cobertor de mochilas, y ya con ese tan grande cubres todo. Porque si la gente entonces lleva muchísimas cosas, entonces con eso ya cubres todo. ¿Y por qué la gorrita? Para que la lluvia no te caiga en los ojos. Ajá, fíjate. Que no es solo para el sol, ¿no? Claro, porque cuando uno va con la gorrita y el chubasquero aquí, uno puede ver tranquilamente el camino. Qué bueno. Si no te está molestando y te pierdes de disfrutar los paisajes y todo. Y el propio camino que va cambiando, que puede haber charco, que puede haber piedras, que puede haber de todo en el camino. Muy bien. Y la actitud pues esa, ¿no? Sin expectativas, a disfrutar como tú dices, ¿no? Y a conocerse mejor a través del camino. ¿Y hay algún ritual que tú, no sé, o tú hicieras o que también vieses hacer y durante el camino, algo que, no sé si, o tú misma, si hiciste algo? Hay gente que, por ejemplo, pues no sé, se lleva para tomar notas, hay gente que le gusta tomar fotografías, o hay gente que, no sé, coger alguna piedra o alguna... Pero bueno, que al fin y al cabo... Sí, en el camino mucha gente lleva piedras, las va poniendo en diferentes sitios energéticos que uno se va encontrando. Cada uno lo que le apetezca. A mí me parece, yo quise ir lo más ligera de equipaje y no me hizo falta llevar ninguna piedra, pero el que quiere llevarla puede llevar. Lo que sí, cuanto más ligero uno va, más disfruta. Como en la vida. Claro, sí. Muchas veces solamente con pensar algo bonito o bendecir un espacio, porque en el camino, claro, hay muchas lápidas, hay mucha gente que se fue a morir al camino. Madre mía. Claro, hay gente que se va con las quedaron, cenizas. ¿no? También. Sí, gente enfermos terminal. Mi madre, bueno, un día le pudiste hacer una entrevista a mi madre. Sí. Fue al entierro de un peregrino. Era una persona enferma terminal que se fue allí y por eso hay tantos motivos para ir al camino. Otros los ves en bicicleta, alemanes, daneses, todas partes del mundo, que van varios, vi con los cofrecitos, con las cenizas de su hija o de su amado, o van a ponerle flores donde se murió su hijo. Es que el camino es como la vida, ¿no? Lo bonito del camino es que la gran mayoría que va a hacer el camino ya va con una predisposición diferente. Ya. Entonces todos son conocidos. No es como cuando tú te vas de viaje, vas a un lugar o vas a un pueblo y ves gente que pasa por al lado tuyo, y bueno, algunos saludarán en algunos pueblos, otros ni se saludan, porque son desconocidos. Ya. Mira qué bonito, se me pone la piel de gallina porque me estoy acordando de esas cosas. En cambio, en el camino son todos conocidos. Se ve que como estamos todos allí, no importa por los motivos o los disfraces que cada uno, o las super mochilazas o las super botas que lleven otros, pero estás allí y somos todos conocidos. Qué bueno. Y las personas que conectaste en el camino es como que la llevas en el corazón para siempre. Está tu recuerdo. Eso es lo mágico del camino. Qué chulo. Que queda para siempre. Muchas conexiones, porque uno va muchas veces uno mismo, ¿no? A mí muchas veces si un personaje me llamaba la atención, yo apuraba el ritmo para, ¿qué tal? Claro. Investigar un poco de ese personaje, ¿no? Y hay personajes que, sobre todo si son curas o grupos así de alguna secta, ¿no? Hay de todo en el camino, es fabuloso. ¿Qué sentiste tú al acabar el camino? ¿Qué sensación tuviste?
Porque, una claro, emoción es un tan objetivo, grande. ¿no? El llegar y... Claro, se siente una emoción tan grande, se te hace eterno, porque estás en Santiago y nunca llegas a la plaza. Nunca llegas y tienes que atravesar un montón de tiendas, un montón de... Y es una emoción tan grande, una energía tan bonita de haber cumplido, ¿no? De haber llegado y en ese momento te crees que eres súper diferente, que tu vida ha cambiado totalmente. Pero enseguida ya uno se va Dejando llevar, ¿no? También dejando por llevar por nuestra cultura y nuestras formas y otra vez nos empezamos a poner las vendas que nos habíamos sacado en el camino, ¿no? Al principio, claro, solamente el agua y poderte dar una ducha ahí con el jabón, Dios mío, porque claro, el tema para no llevar peso era solamente el shampoo, gotita de shampoo, el cuerpo muy poquito, para la ropa lo que iba cayendo, o sea, Sí, sí, sí. claro, para llevar poco peso. Entonces, el hecho solamente de poder tocar las sábanas, Dios mío, de tener cantidad de papel higiénico, uno empieza a valorar las cosas que en nuestro día a día no le damos importancia y parece que el papel, el shampoo, el agua que caiga y el otro, el body milk y el body no sé cuánto, ¿no? Y hace apreciar, ¿no? Esas pequeñas cosas Exacto, que que la tenemos... cotidianidad y la familiaridad no nos hacen apreciar en el día a día. Exacto, que uno se va olvidando, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, siempre ese recuerdo entrañable del camino de esa energía está y queda para siempre. Por eso a Claro lo que mejor sí. incluso es bueno hacerlo más de una vez, ¿no? Porque también tú eres distinta en cada vez que lo haces y como es de un Total. camino de descubrimiento. Total, yo si fuese por mí lo haría una vez por año, todos los Qué años. bueno. Todos los años, porque los albergues son diferentes, la gente del albergue, son todos los albergues Claro. diferentes, salvo los de los ayuntamientos, que son súper modernos, con cocina de vitrocerámica o no microondas. Pero después hay otros albergues privados de gente muy curiosa. Quizás un heredero que heredó una casita de su abuelo muy humilde, también lo hace de albergue y eso te vale 8 euros o 10 euros, ¿no? Y con la cena del peregrino. Entonces, también poder vivir diferentes albergues son mundos diferentes. Claro. Algunos en su albergue hacen una pequeña charla de humanidad o de hablar de la paz del mundo, cada uno en sus rollos. Otro fui a un albergue porque me lo recomendaron unos amigos, porque si no, no iba, porque era muy temprano para mí, para parar a las 1 de la tarde, porque yo quería toda la tarde también. Pero bueno, una vez por suerte hice caso y me paré en un albergue que era supuestamente para los ciclistas. Hay un camino para las bicis y un camino para el peregrino, pero a veces se juntan esos caminos. Concuerdan. Entonces un albergue solo para ciclistas y era un matrimonio, el brasilero, ella creo que era rusa, fanáticos de este escritor tan conocido que se me borró el nombre, Dios mío, del portugués. Bueno, tenían fotos de él, hicieron una charla en inglés y yo no manejo mucho, muy bien en inglés, pero una charla lo entendí todo, ¿no? Y éramos personas allí de todas partes del mundo, nadie hablaba castellano, salvo los del albergue y yo, y fue una comunión tan bonita que en definitiva allí te das cuenta, no lo compruebas si no te has dado cuenta antes, que en realidad, si bien cada ser humano es único y repetible, nuestra energía es una. Ahí aprendes también a profundizar este tema de todos somos uno, ¿no? En esos momentos. Luego aparecen las caretas y cada uno va, el alemán tan Los perfecto. egos. Cada uno con sus personajes, ¿no? Pero hay momentos que... De comunión. De comunión. Y unión. Preciosos. Qué bonito. Sí, sí. Así que, bueno, pues nos has abierto el apetito de hacerlos a todos y yo creo que es una experiencia que al menos una vez en la vida hay que experimentar, sea desde donde sea que lo comencemos y sea como sea que lo hagamos, ¿no? Pues para eso, para conocernos más a nosotros mismos y vivir esos momentos de unidad, ¿no? De que todos estamos en el camino igual que el camino de la vida, ¿no? Así que, ¿llevabas para tomar notas? No, Una pregunta. no, porque eso pesa.
Ni siquiera una libretita. Nada, es que 50 gramos, 20 gramos... Son importantes. Muchísimo para tu espalda. Es muchísimo. Muchísimo. Entonces, como hay que llevar abrigo, 2 sudaderas y historias, y el paraguas y cosas que pesan, para no pasar los 6 kilos. Y digo porque después todo lo que reflejaste en este libro del concepto CAR, o sea, aquí hay mucho de la Miriam de después de haber hecho el camino 2 veces, o sea que no solo el camino, sino también pues esa transformación que tuvimos el placer de poder disfrutar juntas durante un año y que realmente pues este libro recoge, ¿no? Muchas experiencias de tu vida, muchas vivencias personales. Pero yo quiero que nos hables un poquito de lo que es el concepto CAR, que además es muy innovador, ¿no? Porque recuerdo que lo estudiábamos en el máster, ¿no? Con otra letra y otra palabra al final, y tú introdujiste este concepto que es nuevo y bueno, pues quiero que nos hables un poquito de qué significa para ti el concepto CAR o cómo tener una relación brillante. Sí, este libro surgió de todo el camino interior que hice durante toda mi vida, ¿no? Desde muy pequeña, de adolescente, tuve una adolescencia durísima, entonces tuve que ir por suerte, ¿no? Porque todo lo malo, entre comillas, es una gran oportunidad para aprender lo duro de la vida, ¿no? Entonces, tanta terapia, por suerte, con varias psicólogas, y por suerte di con una que aplicaba hoy. Lo sé, en esa época no sabía que aplicaba, pero me vino genial, la Gestalt. Entonces, mi camino o la vida me puso en esas situaciones, que era bulímica, anoréxica, bueno, un tema muy complicado, es tan complicado como ser cocainómano, alcohólico o más, porque si eres alcohólico te puedes retirar de ese grupo que toman alcohol. Si eres cocainómano, lo mismo. Ahora de la comida no te retiras nunca, porque tenemos que comer. Ahí está, todos Entonces los es días. durísimo. Ese es otro tema para otro libro. Entonces, todo procesos que he vivido desde los 17, desde los 14, desde los 14 años, hasta el máster que tuve la oportunidad de conocerte ahí, una maravillosa oportunidad de disfrutar. Entonces, de todo ese proceso del máster, salió algo que yo tenía que aplicar en mi vida para sentirme más feliz, para incrementar mi bienestar interior. Y este CAR salió de lo que yo tenía que hacer. Son 3 comportamientos que cuando los llevo a la práctica, embellezco mi interior, me siento más cómoda, más contenta, más bonito, ¿no? Interiormente voy mejor por la vida y tengo capacidad para disfrutar más. Ahora, cuando no lo realizo, que son 3 comportamientos, cuando no los realizo, que uno es comprender, comprender al otro, que el otro tiene otras cruces que no son las mías, que el otro sí que tiene valores, claro que sí, que todos los tenemos, pero seguramente son muy diferentes, ¿no? Por eso me molesta, como pongo en el libro, me molesta esa persona, ese jefe, ese compañero, ¿cómo me molesta? Molesta, ¿no? En catalán, mol es mucho, está mucho en mí, claro, si no, no me molesta, ¿no? Y yo era de las que se molestaba mucho. De las que más. Bueno, hay veces que también me sigue molestando porque mi madre muchas veces me dice, por favor, Miriam, aplica el CAR, porque no es que... léete tu libro. Claro que sí, claro que sí. Mi madre me dice, léete tu libro. Yo creo que además lo hacemos en primer lugar para nosotros, ¿no? Para organizarnos todo lo que tenemos aquí y luego poderlo compartir con el mundo. Lo que me hace bien, claro, que es comprender, aceptar lo que no te gusta o lo que hubieses querido que sea de forma diferente, ¿no? Aceptar que es así, y el respeto, ¿no? El respeto. Qué bueno. El respeto, que es respetar a todos los seres humanos, y luego ya al principio empieza con seres humanos y luego ya de tanto practicarlo yo ahora me encuentro con un árbol y le digo, señor Dios árbol, por favor, el rey. Claro que porque sí. sé que un árbol es mucho más importante que yo, que vive 100, 200, miles de años.
Y yo 80, 70, ¿no? Ya de tanto aplicarlo con los seres humanos ya llega un punto que lo aplicas a a cualquier todo, cosa, un ¿no? mosquito, una araña, Ajá. una maravillosa mosca que está aquí por funciones que todavía no se saben porque Qué bueno, es aplicar el CAR, que además me encanta cómo haces ese juego de palabras durante todo el libro, pero hay una idea además que no es solo para tu bienestar, ¿no? Y así contagiar incluso a los que te rodean, sino lo de generar relaciones brillantes. Entonces, hay un párrafo que me encanta, lo voy a leer con tu permiso, que dice: una relación brillante puede durar muchos años o unos pocos días. Lo seguro es que durará toda una vida en nuestro corazón, iluminándonos el rostro y el alma cada vez que recordemos a esa persona. tal cual. Qué bonito. O sea, frase para enmarcar. Que Tal no... cual, y tan así que cuando te hablaba del Camino de Santiago, que se me puso la piel de gallina, porque se me vinieron esas personas que hemos conectado brillantemente. Quizás una hora Eso o es. 3, y no las has visto nunca más, pero solamente el recordarlo ya te ilumina y se me puso la piel de gallina cuando me vinieron esos recuerdos. Es que es tan así, lo vivo así. Claro, entonces aplicar el CAR hace que cualquier relación que tengas, cualquier conexión, aunque sea breve, pueda ser una relación brillante. Exacto. Aunque sea que entro en un súper y con la cajera, que no la vi nunca ni la voy a volver porque ese supermercado vive, es en otro pueblo, en otro país, en otro mundo, ¿no? Cuando uno va dispuesto, con la actitud de conectar, ya es como que uno mismo se conecta y empieza esa parte de luz que tenemos, es alimentar la luz. Todos tenemos luces y sombras. O alimento la sombra o alimento la luz. Prefiero alimentar la luz, porque no es solamente por mí, por mi bienestar interior, porque lo que doy me lo doy, más a mí. Para dar me tengo que llenar de esas cosas bonitas. Sino es para la humanidad, porque empiezo a vibrar alto y eso se contagia. Y el perrito o los niños enseguida lo captan, ellos enseguida y se vienen y el bebé te mira, ¿no? Pues son más puros y ahí en esa mirada que dura 5 segundos que la madre ni se enteró, pero con el bebé la tuvimos y eso te ilumina porque te hace crear conciencia de que todos somos uno en definitiva. Claro. Qué bonito. Sí, sí. Qué bonito, las relaciones brillantes, brillar en la vida. Y bueno, y aparte de recomendar el libro, que lo podemos conseguir también En Amazon. Descubrir pues eso, ¿no? Todas tus experiencias de vida, de otros viajes, como no tenemos mucho tiempo, porque a mí me encantaría que nos hablases de otros muchos viajes, ¿no? También que has hecho por el mundo y que sí que tú y yo hemos compartido a veces y que como todo viaje, ¿no? Creo que es transformador, igual que el viaje de la vida. Pero ahora mismo estás en un proceso, ¿no? de ayudar también a las personas a sacar esa belleza interior, ¿no? De ayudarlos para que descubran pues esa luz, ¿no? Y cómo alimentarla y cómo... Háblanos un poquito de ese proyecto profesional. Sí, lo que estoy haciendo es eso, ¿no? Acompañar para descubrir su interior, descubrir sus fortalezas, sus debilidades y llegar al punto hasta de amar las debilidades. No tratar de ocultarlas, no, de sacarla a la luz y reírse de uno mismo. Llegar a ese nivel de comprensión, en eso estoy, ¿no? En ayudar a eso, a descubrir porque, claro, vas sacando esas capas de cebolla que te has dejado poner, ¿no? Que no pasa nada porque es así, todos nacemos, las creencias, y entonces son esas capas, entonces las vamos descubriendo poco a poco, ¿no? Con mi ayuda, mi guía más, porque la descubren ellas mismas, ¿no? Pero poco a poco y entre las dos nos descubrimos y llegar a que cada persona sea consciente, sepa qué fortalezas tiene, qué luz tiene y disfrutar de ellas
y ser consciente de sus sombras, sus debilidades y reírse de ellas y sacarlas a la luz. Yo ya a esta altura de mi vida, bueno, hace un tiempo ya me da igual y me río de mí misma y lo saco. No sé cocinar, tengo 52 años, sí, es que nunca cociné, tampoco no tuve hijos, da igual, no pasa nada y la gente se queda así, que no cocina, que cocina tu pareja, sí. Da igual. Da aceptarlo, igual. ¿no? Como claro, tú dices, aceptarlo, eso es lo comprender, bonito. aceptar y respetar, ¿no? Que si lo bonito en definitiva no es las personas que brillan todo el tiempo, porque eso es artificial. Es imposible brillar todo el tiempo. Si estamos brillando y siempre perfecta, con una sonrisa perfecta y todo perfecta, eso es antinatural. Por otro lado, va a salir es antinatural porque lo vemos en la naturaleza. Claro. Hoy es el día, hoy hay sol, mañana nube, luego viene la noche. Entonces es entender que los seres humanos también somos así. Tenemos nuestra parte negativa, entre comillas, nuestra parte positiva, y es tan bonito, todo en conjunto, el blanco y el negro, todo el pack, porque cada ser humano es único y irrepetible. Y de eso se trata, de descubrir ese talento, ¿no? Mi trabajo es ese, descubrir, ayudarles a descubrir ese talento que tiene cada uno en su interior, y también el talento emocional que ya lo tienen. Se habla mucho de inteligencia emocional, obviamente que yo tengo muchas herramientas de inteligencia emocional, primero trabajando la intra, la inter, y bueno, esa parte técnica, pero en definitiva hay gente que ya es súper inteligente emocional, solamente le faltaba descubrir cuáles eran sus valores principales, cuál es su talento para ejercitar y trabajar en ello. Qué bonito poderles ayudar así, ¿verdad? ¿Dónde te pueden contactar, Miriam, si quieren trabajar contigo para descubrir esa luz interior y también ese talento, sus sombras, ¿no? e integrarlo y disfrutar todo, del ¿no? camino, claro, Integrarlo. y disfrutarlo en el camino. Bueno, por Instagram, Miriam Judith, sin H, Miriam con Y y N, complicado, Miriam Judith. Y si no, en Motiviacción, a mi correo, pueden pedir cita en motiviacción@gmail.com. Vale, luego lo pondremos también para que te puedan localizar. Y ya para acabar, me gustaría que nos recomendases, a modo de inspiración, porque a ti te guste o no, especialmente, una película. Una película. Sí. No soy mucho de ver muchas películas, Un documental. pero bueno, El Indomable, Will Hunting. La vimos unas cuantas veces, ¿no? Pero qué bueno que la es. vimos y hace poco la volví a ver y le descubres cosas. Esto es como un libro, lo lees una vez, luego descubres como canciones. Es igual, canciones que has cantado hace 30 años y hoy la vuelves a cantar y dices, oh my God. ¿Nos recomiendas una? Una canción, bueno. Solo se trata de vivir, de Baglietto. Solo se trata de vivir. La buscaremos, yo no la conozco, pero la buscaremos. Sí, son de cantautores argentinos, que hay canciones con unos mensajes increíbles, y también hay que ser consciente que ojo que cantamos y que repetimos porque es una afirmación. Ahí está. Entonces uno tiene que seleccionar las letras de canciones que nos den esperanza, armonía, bueno, una luz de esperanza, hablando de Diego Torres, ¿no? No sé cómo se llama la canción de Diego Torres, Verde Esperanza. La de color Por esperanza. O sea, canciones que nos aporten alegría, bienestar, motivación, porque es fundamental, porque uno lo está repitiendo, es como un mantra o una vibración, ¿no? Todo es energía, lo que vemos, lo que escuchamos, el lenguaje que utilizamos. Exacto, entonces hay que saber seleccionar para el bienestar de uno y de todos, porque si yo estoy bien, estamos bien todos, vamos contagiando. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? No solamente... ¿Con quién nos relacionamos? Hombre, también con quién compartimos nuestras energías. Y por último, bueno, un libro, aparte del tuyo, un libro que a ti te haya impactado. Un libro que me impactó muchísimo, que fue La Puerta. Bueno, muchos libros, pero me estaba acordando hace un tiempo de ese libro, que se llama La alegría de ser tú mismo.
¿Del autor? De Darío Lostado. Es un autor que no es muy conocido, pero bueno, fue muy importante para mí. Y si no, de Deepak Chopra, Las 7 leyes del éxito. De Ana, la varita mágica. Gracias, pero sí es verdad que cuando uno es auténtico, ¿no? Y como tú bien dices, ¿no? Integra sus luces y sus sombras y se muestra tal cual es. Entonces esa persona es hermosa, aunque esté mostrando sus sombras. Claro, Qué lo bonito. bonito es eso. Qué bonito. Es eso, darse cuenta que no hay que taladrarse tanto la cabeza de buscando del otro, de averiguando el cómo, que mis padres, que mis abuelos, que el linaje familiar, que el otro. Bueno, eso está bien como curiosidad, pero lo más importante, que la vida es muy cortita. Descubrir esa parte negativa, verla, que es muy complicado, a mí me costó horrores porque no la quería ver, hasta amigarse y decir qué bonito, qué bonito, porque soy un aprendiz, precioso, esa parte negativa y la parte positiva y mostrarlas al mundo. Sí, porque la perfección a lo único que te lleva es a la infelicidad, entonces que tampoco hay que aspirar a eso, ¿no? A la infelicidad y a la soledad terrible. Uh-huh. Porque una cosa es la soledad podría llamarle con unicidad. Físicamente estoy sola, no tengo pareja, no tengo nada, estoy en el medio de la nada, pero estoy unida a todo. Ahí está. Y otra cosa es esa soledad terrible, ese vacío tan grande que puede ser en una casa llena de gente, con muchos hijos. Y entonces lo único que te hace ocultar o no querer ver tu parte negativa es esa soledad terrible que te pierdes de disfrutar este camino y de todo. Es así. Pues Miriam, como viaje o lugar nos has recomendado hacer el camino, vamos a acabar con esto y vamos a tener seguramente otros encuentros porque a mí me encanta compartir contigo, ya lo sabes, y yo te doy las gracias de corazón de haber estado hoy con nosotros y compartir tu experiencia y bueno, pues estamos en contacto. Namaste. Gracias. Muchas gracias a ti. Así que espero verte pronto y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, de verdad, de corazón. A ti, gracias. Gracias.